Ya, a ver, buenas tardes, papitos, mamitas. Antes de que se nos vaya el tiempo, ¿me escuchan? ¿Me levantan la manito? ¿Sí? Sí, perfecto. A ver, el día de hoy contamos con una invitada especial. Es una invitada del Centro de Salud Virgen del Carmen del distrito de Chorrillos. Es la psicóloga Ligia Capcha. Y ella nos va a hablar sobre el control emocional en estos tiempos de COVID-19. ¿Ya, papitos? Entonces, ahorita pues le damos la bienvenida así nada más y al finalizar ya abrimos los micrófonos para poderles dar la bienvenida como se merece. Muy bien. Sí, adelante, Ligia. Bien, muy buenas noches, señores padres. Quien les habla efectivamente es la psicóloga Ligia Capcha. Trabajo en un centro materno en el distrito de Chorrillos. Bien, el día de hoy vamos a tocar este tema muy importante debido a que estamos pasando por una situación diferente. Quizá muchos de ustedes recuerdan algún tiempo cuando estuvimos en emergencia, ya por los años 80, quizá eran muy jóvenes, quizá los papitos de ustedes habrán podido comentar que hemos vivido tiempos de emergencia. Esta es una emergencia diferente porque estamos pasando una pandemia, es un problema a nivel mundial. Y definitivamente todos cambiamos, todo se cambia, todo cambia. Y bueno, la situación de salud es la que actualmente se viene perjudicando, la salud de las personas. Bien, ¿me escuchan? Sí. Sí, perfecto. algunos que puedan silenciar, algunos sí pueden silenciar los micrófonos porque escucho los que se acopla con... ¿Sí? Anita. Se les pide, por favor, silenciarlos. Viviendo un contexto diferente y es el contexto de COVID, ¿sí? Bien, la siguiente, por favor. Bueno, vivimos generalmente en incertidumbre, ¿no? Enfado, estamos experimentando inseguridad, miedo, agotamiento, nos sentimos una situación de amenaza y bueno, todo esto son emociones que cada uno está experimentando de una o mayor grado, de manera menos intensa o más intensa. Estas emociones van a estar de acuerdo o en función a cómo está pasando nuestro sistema familiar, cómo estamos dentro de la familia. Bien, entonces, como ustedes saben, ya hemos mencionado que es una pandemia, nos está trayendo problemas a nivel mental. La población de Perú está sufriendo mucha ansiedad, desesperación, algunos porque han perdido el trabajo y otras personas como ustedes están afrontando la educación desde casa con sus pequeños. Bien, entonces, hablando ya de control, vamos a ver de qué es lo que podemos controlar en la actualidad. La siguiente, por favor. Lo que sí podemos controlar, o de lo que, a diferencia de lo que no podemos controlar. ¿Sí? A ver, tenemos aquí, bueno, al lado tenemos que, está graficado, ¿no? El virus del COVID. Eso quizás nosotros desde nuestras casas no lo podemos controlar porque es un problema epidemiológico mundial. Pero tampoco podemos controlar el miedo de los demás, no podemos controlar
la situación política, porque eso no está al alcance de nosotros, está fuera de nuestro alcance. Pero lo que sí podemos controlar son nuestras propias conductas, nuestros hábitos de alimentación, podemos controlar nuestro sueño, el horario que nosotros podamos darle para cada actividad. Entonces, por eso, si vamos a asumir una conducta de control, va a tener que ser aquí, o el hoy, el ahora, ¿sí? Y seguir las pautas que nos brindan, ¿no? Las pautas que todos los días en Televisión Nacional nos brinda con los mensajes del presidente, tener las pautas como el lavado de manos, la alimentación sana, el distanciamiento social, etcétera. Bien, entonces lo que también podemos controlar es el tiempo de estar en nuestras redes sociales. Podemos controlar el hecho de ir o no ir a visitar a nuestros parientes. Eso sí está bajo nuestro control porque son decisiones nuestras. Bien, entonces vamos a centrarnos para empezar en lo que podemos controlar. Y son todas las actividades que les he señalado, ¿no? Bien, la siguiente. Ahora, empezando a hablar de las emociones, porque el día de hoy nuestro tema es control de emociones. A ver, las emociones, la siguiente. Las emociones son las emociones, la anterior. Bien, las emociones son reacciones o respuestas a estímulos. O sea, nosotros vamos a reaccionar de manera emocional frente a un estímulo. Normalmente los estímulos son externos. Los estímulos pueden ser personas, pueden ser objetos, animales, situaciones. En este caso, ¿cuál es nuestro estímulo? Es la situación en la que estamos viviendo de pandemia, ¿no? De enfermedad a nivel mundial, ¿sí? Bien, entonces vamos a tener respuestas como tensión, enojo, tristeza. No creo que estemos experimentando la mayor tiempo alegría, pero en la medida de que estamos en casa y compartiendo con los hijos, compartiendo con nuestros familiares, de repente sí, alegría, cierto momento de ternura, con estar uno con el otro, y en fin. Pero las emociones negativas son las que están a flor de piel. Estas emociones que se salen de control. Entonces tenemos que buscar y saber por qué es que estamos desbordándonos al margen de lo que está afuera, ¿no? De repente nuestro espacio reducido, de repente problemas económicos o también nuestros propios pensamientos acerca de lo que va a pasar. En esta situación de pandemia, siempre estamos pensando en qué va a pasar mañana, pasar después del día 24. ¿Por qué es que estamos en esta situación? Entonces, son nuestros pensamientos los que nos van a predisponer a tener ciertas respuestas emocionales o respuestas conductuales, es decir, cómo nos vamos a comportar. Bien, entonces sabiendo que hay estímulos negativos o estímulos aversivos o no poco agradables, entonces también estamos propensos a tener emociones negativas, como el enfado, la ira, la cólera, etcétera. ¿Sí? También hay que saber y hay que mencionar que nuestras emociones van a variar de intensidad. ¿Sí? Algunos vamos a experimentar en grado 10 la cólera, otros en grado 8, otros en grado 3, ¿no? Va a ir variando según en la intensidad. También en duración, van a variar en duración. Algunas personas se enojan solo un momento, otras demoran, en un día o 2 días siguen enojados o molestos, la ira todavía se mantiene, esa es la duración, ¿sí? ¿Cuánto nos va a durar esta ansiedad, esta tensión, este estrés por toda esta situación, esta coyuntura mundial, ¿sí? Bien, también tenemos que tener en cuenta que nuestras emociones pueden afectar nuestras emociones negativas, ¿ah? En este caso, pueden afectar a nuestro juicio o razonamiento,
al buen pensar, al tener pensamientos positivos, ¿no? Si yo estoy con cólera, voy a verbalizar ciertas cosas. Si voy a renegar con mi hijo, con mi esposo, o con alguien con quien tengo al costado, voy a decirle, no sirve para nada, esto es todo una tontería, y empezar a verbalizar, y así, de plano, vamos agrediendo verbalmente a las personas que están alrededor nuestro. Bien, entonces, esa emoción de cólera, de enojo y también de tristeza puede hacer que nosotros nos convirtamos en un estímulo poco placentero. Si así estoy molesta o estoy enojada, no voy a esperar que el otro se acerque de manera amigable, ¿no? Siempre va a cuidar o reparo en hablar conmigo, ¿no? Si es que yo tengo vamos a decir, una conducta de tranquilidad, de calma, pues las personas se van a acercar, van a hablar, se va a tender ese puente llamado comunicación o diálogo, ¿sí? Entonces, nos estamos dando cuenta que nuestras emociones son importantes en la interrelación con nuestros hijos, en la relación en la pareja y, bueno, con los demás, con la familia, ¿no? Bien, entonces, ahora, la otra importancia que tienen las emociones, y sobre todo las que experimentamos emociones positivas, cuando yo estoy alegre, vamos a poner alegre, la alegría es una emoción en la que experimentamos gozo, placer, ¿no? Comodidad, confort. Entonces, voy a estar predispuesto a hacer cosas y, por ende, algunas personas dicen, con humor, las cosas me salen bien, ¿no? Cuando aprendo más rápido. Cuando mi mamá o mi papá me enseña contento o alegre, aprendo más rápido. Entonces, es esa motivación que tiene el niño cuando papá y mamá están predispuestos y tienen ese control, en ese momento, la calma, la paciencia, como para ayudarles o enseñarles algo en casa, ¿sí? Entonces, si estamos obviamente molestos o contenidos de cólera o de rabia, la situación va a ser opuesta. Bien, entonces, la siguiente, por favor. Aquí vamos a graficar lo que sucede con nuestros pensamientos, ¿no? Un poquito ya adelantándonos con ese autocontrol emocional. Tenemos tres aspectos principales. Uno, que es el pensamiento. Dos, los sentimientos. Y tres, la conducta. Entonces, en el cuadrito del costado vemos que dice pienso, luego siento, luego hago. Entonces, si yo pienso, ¿no? Como les decía hace un momento, en el recuadro de abajo dice, cuando pensé en morir, voy a hacer un poquito un ejemplo, yo tengo en consulta, los pacientes me refieren, dice, cuando yo pensé morir o me sentía, pensé que todo ya estaba acabado, me sentí, ahí viene la segunda, me sentí triste, abandonada, abatida, ¿no? Y la tercera, en el tercer recuadro dice, y por lo tanto hice, bueno, todo el día permanecí en casa, metida en cama, ¿sí? Entonces, con esto, ¿qué quiero decirles, papitos? De que nuestros pensamientos van a condicionar nuestros sentimientos y también van a condicionar nuestros comportamientos, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en claro que si yo pienso que todo está mal, obviamente me voy a sentir mal y en consecuencia las cosas van a salir mal, ¿no? Bien, entonces, ese recuadrito podríamos tenerlo, ustedes pueden tenerlo para que puedan ir anotando qué pensamientos tienen acerca de qué sienten y qué hicieron. Es una manera de hacer una autoevaluación para luego hacer el autocontrol o tener el control emocional, ¿no? Estoy pensando que mi hijo no rinde, siento desesperación, ¿qué hago? Lo golpeo, ¿sí? Entonces,
esos pensamientos, mejor cambiémoslos. Mi hijo está en proceso de aprendizaje, que siento que él va, siento motivación para enseñarle. ¿Qué hago? Enseño, ¿sí? O sea, va de la mano esos tres principios, vamos a decirlo así. Bien, la siguiente, por favor. Bien, aquí un poquito vamos a vamos a ahondar acerca de esos pensamientos que tenemos acerca de nosotros mismos. Y generalmente vamos a plantearlo así de modo en que cuando uno pierde el control, ¿sí? A ver, dice, yo debo. Siempre estamos pensando con el debo. Yo debo. Yo debería. A ver, ¿qué pienso? Dice, yo debería estar trabajando, ¿sí? Yo debo hacer bien las cosas, ¿sí? Es una forma de ponernos un derrotero, un cliché, una sentencia, que todos debemos hacer las cosas bien, por supuesto, pero es muy cancelatorio. Entonces, decirle al niño, tú debes hacer bien, tú debes ser perfecto, tú debes ser el mejor, lo estás encasillando en una zona en la que él se va a autoexigir. Y al autoexigirse, el niño va a sentir ansiedad. Y cuando siente ansiedad, las personas generalmente no tienen respuestas acertadas en el examen, en un examen, en la pizarra o en lo que está realizando el niño, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, ahí dar autoinstrucciones o instrucciones al niño y decir, si tú piensas que tú eres un niño que te estás preparando, entonces vas a rendir y por lo tanto vas a hacer un buen examen o una buena tarea, ¿no? Bien, ahora los papás generalmente estamos pensando siempre en el debería. Debería, el debe, vamos a decir, el debe. Las personas deben tratarme bien. Mi esposo me debe tratar bien. A ver, ¿qué pasó? Escuché un sonido de celu. A ver, por favor. Gracias. Bien, entonces, el debería, perdón por la interrupción, el deberías tú, deberías hacer las cosas, deberías ayudarme, eso genera mucha tensión en el hogar. ¿Sí? Entonces tratemos de sacar el debería de nuestro vocabulario para no, sino deberíamos hacer ambos, ¿sí? También pensar que el mundo o la vida no es justa con uno. Actualmente eso estamos pensando, que esto no debería pasarnos a nosotros. ¿Por qué a nosotros y estar encerrados? ¿Por qué yo tengo que estar en mi casa metido si no puedo hacer mi vida normal? Entonces, las quejas van a ser, a ver las interrupciones, por favor. Bien. Estas verbalizaciones nos van a hacer sentir y vamos a experimentar ira, cólera, enojo, tristeza y eso va a desencadenar en conductas que van a llevar hasta la agresión a las personas con las que vivimos. Bien, entonces, hasta aquí voy a preguntarme qué hemos hecho, qué he hecho, qué estoy haciendo y lo más importante, qué debemos hacer o qué voy a hacer. Entonces, lo que se propone desde la salud es el autocuidado de nuestras emociones. Y el autocuidado de nuestras emociones va a pasar por 5, vamos a decir, aspectos. Primero, el cuidado de nuestro aspecto biológico. Entonces, eso de plano lo están haciendo, están alimentándose, hay que dormir a horas fijas. Bueno, la higiene de plano tiene que estar por delante. Pero en el aspecto emocional, nosotros tenemos que aceptar que nuestras emociones están a flor de piel, que debemos hacer frente a ello, ¿no? Lo que se propone es actividades
que sean contrarias a la atención, que serían actividades de relajación o de juego o actividades en las que uno pueda tener un momento placentero. Y en ello podemos enumerar para los papás ejercicios, igual para los niños, actividad física, actividad, podemos hacer juegos de mesa, podemos hacer narración de historias, bueno, también tener momentos, por ejemplo, lo que hacen las familias es lanzar o hacer karaoke. Son momentos agradables. ¿Para qué? Para cuidar nuestra salud mental, nuestras emociones, ¿no? O poder canalizar las emociones negativas haciendo actividades productivas o actividades que nos produzcan una sensación de bienestar. No alegría, felicidad, porque no les voy a decir que estamos experimentando alegría y bienestar, sino que estamos experimentando, bueno, que sí podemos experimentar, sensación o situaciones placenteras. Eso va a hacer que nuestro control, nuestras emociones estén, vamos a decir, de manera relativamente estable, para no irnos a los extremos. Los extremos sería o una pasividad total y el otro extremo sería la agresividad, que es lo que nosotros queremos prevenir, la agresividad en el hogar, el padre sobre la madre sobre los hijos sobre la mascota, y la mascota ya no sabe a dónde canalizar o con quién reaccionar, que ese círculo de violencia no debe llegar a darse. Al contrario, si hay tensión, discutir acerca del problema, ver las formas correctas o las alternativas de solución para este problema, conversar en un momento en que los niños, quizás si es un momento tenso, alguna preocupación, un momento en que los niños estén no cercanos, y poder dialogar sobre todo. Dialogar para que pueda encontrar una solución, ¿sí? Entonces, también tenemos que mantener nuestros contactos o redes con amigos. A los niños y a los adolescentes les encanta estar conectados, les encanta estar socializando. Entonces, para ello, para tener un buen, vamos a decir, un manejo de sus actividades diarias, ponerle un horario para que los niños tengan ese tiempo para hablar con los amigos o socializar de su tema, de su interés, o llamadas telefónicas. De igual manera los adultos, ¿no? En la comunicación hay que utilizar las palabras cálidas, las palabras de tal manera que el oyente o su interlocutor se sienta a gusto a entablar una comunicación con usted, ¿sí? Tenemos que tener ese cuidado. Las personas adultas que salen fuera de la casa deben tener el cuidado y las medidas de precaución, ¿no? Ahora, cuidar a las personas que están bajo nuestra responsabilidad y las personas que también, dejémonos que los demás nos cuiden. Es un ida y vuelta. Cuidarse y dejar que nos cuiden también. Ahora, también es importante en estos tiempos entablar o hacer un vínculo a nivel espiritual. Aquellas personas que son creyentes, sea el credo que tengan, fomentar los valores cristianos, católicos o el que ustedes profesan, ayuda a que nosotros tengamos esa paz, ese confort y, bueno, de plano reduce también nuestros niveles de ansiedad, ¿no? El hecho de entrar en un contacto espiritual, el de orar o el de reflexionar también ayuda a disminuir nuestro nivel de ansiedad, ¿sí? Bien, entonces, hay otras formas también en las que es más, mucho más orientada a la meditación. Muchos de ustedes quizá ya han experimentado yoga, mindfulness. En Google usted dice meditación guiada, ayuda a relajar, o relajación, técnicas de relajación, existe. La más conocida es de la respiración. Empieza toda el trabajo para el control emocional con una muy buena respiración, ¿no? La respiración inhalando por la nariz y exhalando por la boca.
Bien, ahora, muy, muy importante neutralizar los estímulos externos que les mencioné hace un momento. Es un estímulo externo, son las noticias. Entonces, para no entrar en ansiedad y no tener ese descontrol, vamos a llamarlo así, dosifiquemos la información que viene de los medios. Los medios están saturados de información y bueno, no es escapar del mundo ni es negarnos nuestra realidad, sino saber qué es lo que necesitamos saber. Bien, entonces todo esto es cuidado o autocuidado emocional, teniendo ahorita. ¿Por qué hablamos solo de autocuidado? Es porque estamos dentro de nuestra casa, ¿no? Dentro de nuestro domicilio. Entonces, si ya estamos excediéndonos de nuestro autocontrol o de autocuidado, entonces ahí pasamos a un segundo plano, que es ya la atención con un profesional, ¿no? Los centros de salud mental comunitarios están atendiendo de manera de urgencias. Disculpen la interrupción, ustedes saben de que el Zoom pues tiene un tiempo límite, pero ahora hemos reingresado todos felizmente y entonces podemos continuar. Hemos vuelto a entrar. Se acaba el Zoom. Este Zoom ha cambiado también su. Estos eran los aspectos, tanto el cuidado, el autocuidado emocional, el cuidado del aspecto mental, el aspecto biológico, del aspecto social, de nuestras relaciones interpersonales y también del espiritual. Son los 5 aspectos del cuidado. Estamos hablando de autocuidado debido a que en estos momentos no tenemos un centro de salud o un hospital cercano para ir y tratar nuestros temas emocionales o problemas de salud mental. Bien, entonces son los 5 aspectos del cuidado emocional que debemos tener en cuenta. Bien. Si hay alguna pregunta, un comentario que quisiera hacer los papás. A ver, papis, mami, si tuvieran alguna duda, alguna consulta que quieran hacer en relación al tema de hoy, tienen los micros abiertos para que las puedan realizar. Cuando tú vienes aquí, conversas caso por caso, te explicas. El saber moverse en el sistema de salud. A ver, ¿alguien que quiera hacer un comentario? Yo por ahí escucho un yo. Hay familia, hay personas que les piden con quién apoyarse en el hogar. En este caso, les piden buscar los hijos y déjame sacar. Por supuesto, Fernando, una pregunta. Han elegido este camino. Claro. No se escucha, papis, mamis. En todo caso, si es que quieren hacer un comentario, por favor lo pueden hacer por el chat, que no pueden de repente conectarse con el audio.
Sí, ahorita, Anita, lo que está mencionando Ademir es que se escuchan todos los audios de las otras personas. Dice que hay alguien que está escuchando el televisor. Lo que pasa es que cuando nosotros hacemos las preguntas, nos está yendo qué sucede. Algunos decían en la Ya, a ver, entonces, ya están silenciados todos, ¿ok? El que quiera hacer alguna consulta, levanta la manito y se le activa el audio. A mí también me han silenciado. A ver, una mamita pregunta por acá, dice acerca del tema mental, dice, aún no están atendiendo, imagino que se refiere a que considera que aún no están atendiendo en los centros de salud, en los hospitales, etcétera. Dice de que en ese caso, ¿cómo podría hacer ella para que la atienda? Ya, bien. Si bien es cierto, los centros de salud no están atendiendo consultas externas, pero sí están los centros de salud mental comunitarios que están atendiendo los casos urgentes, de urgencia o de emergencia. En este caso, dependiendo en la zona en la que viven, la mamita donde vive, en el distrito donde vive, debe haber un centro de salud mental comunitario y ellos están atendiendo. Claro, no es una atención en Surquillo, ¿ok? En Surquillo hay centros de salud mental comunitarios. El que yo conozco, más acá hay en Barranco, bueno, si se pueden desplazar, no conozco, pero sé que en cada distrito hay un centro de salud mental. Sería cuestión solo de googlearlo para poder saber cuál es el más cercano a la casa de los papitos, ¿no? En Barranco, en Chorrillos, en la zona en la que yo trabajo están atendiendo. Son 3 centros de salud mental comunitarios, están desde las 8 de la mañana hasta las 5, pero los casos de emergencia y urgencia. Y aquellos casos de personas que tienen un tratamiento médico, también se están atendiendo. Si los niños o los papás están siendo medicados, digamos, vamos a llamarlo así, ellos tienen la preferencia dado de que se les está extendiendo la medicación. Pero terapias en sí no se está dando todavía. Ahora a partir del 25 ya se va a restablecer algunos servicios debido a que ya se ha pronunciado el presidente y que los centros de salud de primer nivel van a empezar a atender, pero previa cita con un protocolo de cuidado, sobre todo del distanciamiento social o citas electrónicas, pero de que hay urgencias y emergencias sí se están atendiendo. Ya, gracias. ¿Alguien más que tenga por ahí alguna pregunta? Bueno, yo tengo una y es una que me hacen bastante los papis y las profesoras incluso, ¿no? Y es que, por ejemplo, en estos tiempos lo que se está dando es el cambio de hábitos, ¿no? Si antes los niños se levantaban a las 6, 7 para ir al colegio, ahora pues lo hacen a las 9, 10 más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? De que los niños terminan acostándose más tarde, ¿no? Sumado al tema emocional de que no pueden salir, no pueden hacer ejercicio y a la edad que tienen ellos, que son inicial, primaria, entonces están cargados de energía, ¿no? Y lo que necesitan pues es sacar toda esa energía. Por lo regular pues la recomendación que doy a título personal es que realicen actividades en casa, bailen, etcétera. ¿Qué otras actividades podrías recomendarle a los papitos para que pues estos cambios no sean tan fuertes y no les afecten tanto ni a los niños ni a los papis, que son los que terminan muchas veces más estresados, ¿no? Y preocupados sobre todo al ver de que sus niños pues no pueden conciliar el sueño o están de repente con algunas actitudes que antes no tenían. Sí, con los niños hay que tener en cuenta que nuestra distribución de tiempo, nuestros horarios no deben variar diametralmente a lo que ha sido antes de pandemia. Es decir,
Si antes yo me acostaba a las 8 o 9 de la noche para ir al colegio al día siguiente, eso no se debe alejar de ese horario actualmente. Es decir, un horario para el sueño, cosa que el niño descansa las horas que tiene que descansar, mínimo 8 horas, y así tener una rutina durante el día. La implantación de rutinas va a hacer de que se organice el día. Por eso es que en el colegio funciona muy bien, porque tienen un horario. Es hora de personal social, de lógico, etcétera, ¿no? Tiene todo bajo un horario, entonces, y distribuidos de tal manera que el niño no se sature con actividades netamente cognitivas, sino también que se alterne con otras actividades como ejercicios físicos, juego, también actividades culturales, arte, drama o hacer dramatización, etcétera, ¿no? El colegio tiene esa estructura. Entonces, hagamos algo similar en la casa, poner un horario para el sueño, cosa que vamos a garantizar que al día siguiente se levante a una hora, y eso sí, a los papis y a las mamis, igual, el día del desayuno es hora del desayuno, todos los días, es hacer hábito. Entonces hay que, no nos alejemos mucho de esos hábitos que sus niños ya tenían antes de la pandemia. Otras actividades que van a ayudar a los niños a canalizar toda la energía son las actividades o tareas en los que el niño va a ocupar su tiempo. Por ejemplo, puede ser regar el jardín, si es que uno tiene jardín. Si no tiene jardín, las macetas, el cuidado de las plantas. A los niños les encanta estar en contacto con la naturaleza. Ahora que tienen la facilidad de salir por una hora, de repente caminar en el parque, más no llevar los juguetes, las bicicletas, los patines, porque está normado que no se tiene que llevar por el cuidado y protección de la familia. Entonces, con los niños resulta también trabajar relajación, ¿no? Con los niños, por ejemplo, para lograr una buena respiración, tener, creo que en casa todos tenemos sorbetes, ¿no? Inhalar por la nariz y exhalar por el sorbete, hacer burbujas, ayuda a que inhalo, exhalo. Repito varias veces esa actividad, hace que el niño esté teniendo una respiración, y de ese modo estamos también relajando, ¿no? La actividad con títeres, los niños se expresan muy bien a través de títeres o de máscaras, o representando papeles, juego de roles. Eso también lo pueden hacer en casa ustedes, ¿no? Hacer una obra con papás e hijos, o los hijos preparan una obra, una canción, o rimas. Ahora los chicos están con la onda de hacer ¿no? reggaetón, y hacen todo rimas, una improvisación. Es darle espacio para que hagan ese tipo de actividades. Ayudar en casa, tener las actividades domésticas, también tienen que ser ellos partícipes, porque son miembros de la familia. Claro, no se le va a mandar a hacer cosas tan grandes a los niños, pero sí pueden limpiar su cuarto, ordenar su closet, de repente pelar las habitas o desgranar las arvejas. Son cosas manuales que pueden hacer en la casa, dependiendo de la edad, por supuesto, ¿no? Son actividades que se tienen que alternar, y obviamente sí darles el tiempo para su videojuego, que eso no le podemos quitar del todo, porque ellos han nacido en este tiempo de las tecnologías, así que no se les puede quitar. Dosifiquen el tiempo con respecto al uso de la computadora, y lo recomendable es máximo 40 minutos. Y esos 40 minutos el niño tiene que dosificar. Hago juegos, googleo, o estoy en redes con mis amiguitos, ¿no? Pero de esos 40 minutos. Ahora, el tiempo, de lunes a viernes, de lunes a sábado, de lunes a domingo, o dependiendo de las actividades que tienen, sin descuidar el aprendizaje, porque ellos también están durante el día están en clase, ¿no es cierto?
Entonces, variar esas actividades, obviamente, bajo un horario. Esas son las actividades que puedan hacer. Se me ocurre que puedan hacer un horario visible en casa, de tal modo que los chicos ya no necesitan de darle las instrucciones o mandarles, haz esto, haz lo otro, y el niño te dice, no quiero, o más rato, no quiero. Entonces, si ya está determinadas las actividades o responsabilidades en un cartel o en en POSIT, los niños ya saben lo que, solo se les recuerda lo que tienen que hacer, ¿no? Todas esas actividades se pueden realizar dentro de la casa. Muy bien, gracias. Y ahora, bueno, acá también los que están bastante afectados con el tema emocional son los papis, ¿no? Porque por lo regular llega enero, febrero y ya están, ya se van al colegio, no, seamos sinceros. Pero la mayoría de los papás cuando los niños van a regresar al colegio es como que ya voy a tener un poquito más de tiempo para mí, ¿no? Pero ahora no pasa eso, ¿no? Al contrario. Uno, que están más tiempo con los chicos, y dos, que tienen que apoyarlos, ¿no? En realizar sus actividades del colegio. Entonces, para ellos, ¿qué consejos les darías? Bien, para los papás yo creo que va a calzar algunas de las actividades que ya lo he mencionado. De igual manera el tener todo organizado bajo tiempo. Creo que con los adultos, ¿me escuchan? Con los adultos funciona bastante las terapias o las técnicas de relajación. Ayuda bastante a reducir el nivel de ansiedad. Las actividades físicas, que también darle un tiempo. Anita, ¿me escuchas? Bueno. Sí, sí se escucha. Sí, ok, Sí. Hubo una interrupción, sí, claro. Ok, entonces les decía, la realización de las actividades físicas de igual manera reducen el estrés o la ansiedad que genera todo este encierro y todas las consecuencias económicas, sociales que estamos viviendo, ¿no? Ahora, leer libros de autoayuda, leer temática de cómo criar a los hijos, cómo entrar en el mundo de los niños, de los adolescentes. Hay literatura muy simple, muy a manera de cuentos, que puedan ellos utilizar para poder también tener la seguridad de manejar y tener el control en el hogar. ¿Sí? Como adulto igual tener las relaciones humanas, no perderlas con las amistades, la familia, los amigos, es una manera de también distraernos de todo lo que viene el día a día, ¿no? Igual, ocuparse en algo para tener el cerebro o la mente ocupada, para no tener tiempo para estresarnos y para poder estar pensando en cosas negativas que se viene viviendo, ¿no? Claro, o sea, lo importante ahora es mantenernos ocupados, ¿no? Mantenernos ocupados y no perder el contacto, ¿no? Lo que muchos estamos haciendo, ¿no? Nos dijeron ya emergencia, todos a la casa, no acercarnos a la gente, aislamiento social. Sin embargo, felizmente tenemos estos medios, ¿no? Estos recursos, ¿como para qué? Como para acercarnos, ¿no? Acercarnos no solamente de esta manera, mediante charlas, conferencias, etcétera, de todo tipo, porque ustedes entran al Facebook y pueden buscar bastantes conferencias, talleres, etcétera, gratuitos en los que pueden participar, ¿no? Entonces pueden aprovechar eso. Y no solamente eso, sino también acercarse a sus familias, acercarse a sus amistades, ¿no? Porque eso de alguna manera nos ayuda a liberar toda esa tensión que tenemos encima. Ayer
conversaba con una profesora y me decía, me falta bailar, me falta mi cervecita, que no sé qué, eso, que lo otro. Yo le dije, ya, el fin de semana lo hacemos, ¿no? Entonces, es posible hacer todo eso de manera virtual, ¿no? Conversar, reírnos y pues pasar un bonito momento y no sentirnos pues que estamos realmente encerrados y sin salida, sino que desde nuestro espíritu, desde nuestro corazón, podemos seguir conectándonos con las personas a las que queremos, con las personas pues con las que antes éramos bastante cercanas y ahora no podemos tener tan cerca, ¿no? ¿Alguna otra cosita para terminar? Nada, ninguna pregunta. A ver, estamos con la directora Frida. Directora, sus palabras, por favor. Buenas noches a ustedes, mamitas, a nuestra estimada ponente Ligia. En primer lugar, un agradecimiento muy especial de parte de la institución que el día de hoy ha tenido la gentileza en acompañarnos y darnos mejores luces sobre todo este tema que hoy en día está en boga. Gracias, Anita, por coordinar, por convocar a los padres. Y a ustedes, padres, muchísimas gracias por haber participado de estos momentos. Realmente los tiempos cambiaron. Los tiempos cambiaron, la vida cambió y solamente nos queda adaptarnos, ¿no? Tal vez por mucho tiempo va a ser este el medio por el cual nos vamos a comunicar con los seres que más queremos, con los seres que tal vez aún todavía no tenemos tanto contacto, en algún momento lo vamos a tener o lo vamos a necesitar. Y decirles a ustedes que a pesar de que el gobierno ha dado instrucciones para que ya los niños vayan saliendo de a pocos a las calles, mi sugerencia es que aún no salgan los niños. Surquillo es un lugar que está con un porcentaje elevado de contagio, entonces creo que como madres tienen que cuidar a los niños, protegerlos de cualquier infección, de cualquier contagio, y en el hogar ver cómo distraer, cómo ver los momentos bonitos. El COVID tiene su lado malo y su lado bueno, porque a veces como familia no tenemos momentos para compartir el trabajo, las responsabilidades. Entonces ahora de alguna manera nos obliga, a pesar que a veces algunas madres tienen que salir a trabajar, pero se da un poquito más de espacio, ¿no? Entonces, decirles a ustedes muchísimas gracias. Creo de que cada uno ya va aprovechando los momentos, los espacios, valorando cada uno de esos momentos con los niños y ayudándoles con mucha paciencia en el desarrollo de sus tareas escolares. Gracias nuevamente y mi agradecimiento especial a Ligia, que el día de hoy nos ha acompañado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un aplauso, papis, para ustedes mismos, aunque no los vamos a escuchar porque los tengo todos con los micrófonos apagados, pero un aplauso para ustedes y un aplauso para nuestra invitada del día de hoy. Y gracias, directora. Gracias a todos.